Padre bendito, te has glorificado en esta mañana, en este lugar, y has extendido tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu bendición a todos los que estamos acá presentes, Padre. Muchísimas gracias porque hemos sentido tu presencia. Gracias que se ha cumplido lo que dice tu palabra, que tú habitas en medio de la alabanza, Señor. Amén. Ahora, Padre, te suplicamos que hables a nuestros corazones y que, Señor amado, podamos entender claramente lo que quieres decirnos en esta mañana. Amado Espíritu Santo, tú tomas control absoluto de mi vida. Tú abres solamente mi boca y tú vas a hablar a tu pueblo en esta mañana, porque hemos venido con ese deseo profundo de escuchar tu voz, Padre. Oro por cada familia representada aquí en esta mañana, por todos tus hijos que estamos aquí presentes, por los que no han podido venir. Que tu gracia, tu misericordia y tu favor esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a mirar una porción bíblica que encontramos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y voy a dar lectura como siempre, ustedes ponen atención, y vamos a empezar del capítulo 2 y voy a dar lectura los primeros versículos e iré de uno en uno analizando con ustedes. La palabra del Señor siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 1 dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Voy a repetir: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí en esa parte, hermanos, la gracia tiene un significado teológico simple para entender, porque él está hablando de la gracia que se define como la ayuda divina que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Es un auxilio irreemplazable que la recibimos de una forma gratuita de parte del Señor. Amén. Timoteo repite 25 veces esta recomendación a Pablo. Pablo habla de 25 veces a Timoteo recomendándole sobre la gracia. Porque Pablo sabía que Timoteo le faltaba muchas ocasiones de ese esfuerzo, como muchas ocasiones nos falta a nosotros. Entonces, Pablo subraya por 25 veces la palabra esfuérzate. Y eso nos hace recordar claramente como cuando el Señor le habló a Josué y le decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando el Señor nos está diciendo mira que te mando que te esfuerces, lo está haciendo de una forma imperativa. Es una orden, no es una opción para que nosotros tomemos el esfuerzo. Él siempre nos habla de esforzarnos. Por eso dice la palabra del Señor que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Ahora, cuando Pablo le está hablando a Timoteo que se esfuerce, es porque sencillamente Pablo ha tenido ya una historia en su vida de que tenía que ser a base de esfuerzo. Y nosotros nos preguntaríamos en esos tiempos, hermanos, ¿qué es eso de esfuerzo en mi vida? Y vamos a ilustrar entonces lo que en estos tiempos significa el esfuerzo para nosotros. ¿Cómo debemos esforzarnos? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a nuestros trabajos, unos lo hacemos 8 horas, 10 horas o quizás más, y no nos queda tiempo. Vivimos en un sistema muy agitado. El tiempo es muy corto. ¿Qué esfuerzo usted y yo estamos haciendo para, por ejemplo, leer la palabra? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo para orar? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo para estar conectados más con el Señor? Amados hermanos, yo siempre les he dicho a ustedes, antes de ir a sus labores, abran la palabra, oren. Cuando regresamos a casa, amados hermanos, estamos cansados y queremos relegar las cosas de Dios para después, ya no se puede.
Entonces el Señor nos está diciendo que nos esforcemos. Pablo anuncia a Timoteo, que era un hombre joven, un líder joven, que estaba aprendiendo a manejarse como un líder, que se esfuerce. Yo recuerdo, hermanos, cuando trabajaba en la vida secular, yo me levantaba a las 4 de la mañana para orar, porque tenía que estar en mi oficina a las 8 de la mañana. Y sabía perfectamente que iba a tener un día bastante agitado de trabajo, como ustedes lo tienen todos los días. Entonces, ¿qué tiempo puede quedar para el Señor cuando no hay ese esfuerzo? Podemos decir muchas veces, no hay problema, yo voy a orar en la tarde, voy a leer la palabra en la tarde, o voy a llegar un poco temprano a la casa para hacerlo. Hermanos, no estamos dando entonces el mejor tiempo para el Señor. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, esfuérzate. De la forma imperativa que siempre nos da el Señor su palabra, es esforzarnos. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y por eso también el Señor nos dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Entonces, en un mundo donde estamos con tantas ocupaciones, tenemos que hacer una pausa y decir, Señor, ¿cómo puedo esforzarme? Y acabé de decirles hace un momento que la gracia de que está hablando Pablo a Timoteo es una gracia divina. Nosotros recibimos por gracia ese don de esforzarnos. Pero para que nosotros recibamos el esfuerzo que viene de Dios, tenemos que hacer nuestra parte. Cuando a Josué le dijo el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, sabía el Señor lo que él tenía que pasar, cómo tenía que luchar para entrar a la tierra de Canaán, cómo tenía que ser un líder frente a un pueblo rebelde y llena de pecado. Entonces, el Señor quiere que estemos sintonizados con Él en esforzarnos. La dinámica que crea en nosotros el Espíritu Santo es algo vertical, algo que necesitamos. Pero hermanos, no podemos esperar que la divinidad de Dios al esforzarnos la recibamos sentados sin hacer nada. El pueblo de Dios tiene que hacer un esfuerzo, hermanos. Solamente mediten eso, pónganme atención, hermanos. ¿Cuál es el esfuerzo que usted y yo estamos haciendo cada día para tener una conexión más profunda con el Señor? ¿Cuál es el esfuerzo que usted y yo estamos teniendo cada día en ser disciplinados en la lectura de la Biblia? Yo considero, hermanos, que leer diariamente la Biblia, leer un devocional, implica una disciplina bastante vertical que implica tiempo. Pero que al mismo tiempo el Señor nos está diciendo que lo hagamos. Cuando hay en nuestro corazón ese buen deseo de orar, de leer la palabra, de esforzarnos, el Señor hace su parte. Pero el Señor no lo va a hacer nunca si es que nuestro corazón no está con ese deseo de buscar al Señor. Vamos siempre a vivir una vida sedentaria, una vida que no podemos optimizar los recursos que Dios nos ha dado a nosotros, porque no nos queremos movernos. Dios quiere que hagamos un poquito para hacer el Señor el resto. Si nosotros no damos el primer paso, el Señor no va a hacer nunca eso. ¿Recuerdan ustedes cuando tenía el pueblo de Israel que pasar el Jordán? Los sacerdotes iban cargando el arca, pero el río Jordán no se abrió hasta que los sacerdotes tomaron la iniciativa, por fe, dar su primer paso, mojarse los talones para que se abra el Jordán. Si usted y yo no damos ese primer paso de apertura en nuestras vidas para ver la gloria de Dios, no la vamos a recibir, amados hermanos. El Señor nos dice esta mañana, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que reconocer una verdad en nuestras vidas, hermanos. Lo que queremos hacemos, ¿correcto? Lo que queremos hacer, si usted tiene un objetivo cierto, sería, usted lo hace. Encuentra el tiempo suficiente, encuentra las fuerzas necesarias, pero lo hace. Así mismo, hermanos, en las cosas de Dios, nosotros tenemos que movernos con esa facilidad, como cuando hacemos otras cosas. Reclamar al Señor que nos ayude. Dios no va a trabajar en nosotros
al menos que demos ese paso decisivo de que nos ayude. Y en esos tiempos, amados hermanos, no puede haber mayor alegría en nuestras vidas que no sea estar conectados con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nos regala de su paz. Estamos en problemas, estamos en situaciones difíciles. Cuando nosotros queremos realmente buscar al Señor, no importa lo que estemos pasando. Estamos enfermos, estamos con las finanzas bastante quebradas, en nuestro trabajo no nos va lo mejor. Si nosotros hemos perdido ese primer amor con el Señor, entonces no tenemos comunión con Él. La vida cristiana, hermanos, es diaria. En medio de un contexto de muchas ocupaciones en las que vivimos, tenemos, hermanos, la necesidad de buscar del Señor. Busque de Dios. Si usted lo está haciendo, amén. Si usted está, hermano, muy tibio en las cosas del Señor y no está con una dedicación total, renueve su corazón para el Señor. Dígale al Señor que le dé ese auxilio divino, inmerecido, que es la gracia. Entonces, cuando estamos nosotros con esa conexión, hermanos, las cosas van a funcionar mucho mejor. La gente que no conoce al Señor siempre espera cosas buenas, siempre están preocupados de las cosas materiales, siempre están mirando cómo hacer para alcanzar sus objetivos. Y a veces no llegan, en verdad, pero viven una vida vacía. Nosotros, los hijos de Dios, cuando tenemos una conexión profunda, vamos a hacerlo, hermanos. Una de ellas es, por ejemplo, cuando anhelamos venir a la iglesia. Ya el sábado en la noche debemos estar ya pensando, Señor, ya mañana me toca ir a la iglesia, permíteme que me levante temprano, permíteme, Señor, que llegue temprano a la iglesia, tengo que respetar lo que se hace en esa iglesia, ayúdame, Señor. Entonces estamos nosotros, hermanos, en nuestros corazones, hablando con el Señor para que nos prepare y nos esforzamos. Puede ser que usted tuvo una semana bastante complicada, de mucho trabajo, entiendo. Pero cuando nosotros, hermanos, buscamos del Señor, esa fortaleza que necesitamos llega. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Amén. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan a Jehová. Amén. Cuando usted va a la célula, hermanos, posiblemente terminó ese viernes cansado, agitado, frustrado por muchas razones, pero hace un pequeño esfuerzo, hermanos, y se va a la célula. Y cuando le llegan las 9, 10 de la noche, usted sigue con sus hermanos, cantando al Señor, escuchando la palabra. Cuando sale, ¿qué le pasa? Está regocijado, está alegre, está contento. Cuando se va a otras cosas, hermano, ¿qué le queda a usted? Queda usted en su corazón en cero, sin alegría. Recordemos, hermanos, que solamente el Señor puede poner en nosotros una verdadera alegría. Amén. Solamente el Señor puede poner paz. Por eso el apóstol San Pablo arranca este pasaje bíblico animándole a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. En el versículo 2, la palabra del Señor dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol San Pablo subraya, hermanos, lo que yo te he enseñado a ti, Timoteo, no te quedes, comparte con otros. El evangelio es eso, hermanos. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. No podemos nosotros quedar de nuestro corazón con tanta bendición que tenemos. De alguna forma, en algún momento, tenemos que compartir la gracia de Dios. Y podemos decirle al mundo entero, y podemos decir a nuestras amistades, cómo el Señor nos ha bendecido. Nosotros debemos ser, hermanos, un cúmulo de testimonio de todas las cosas que Dios hace diariamente. ¿Cuántos de nosotros esta mañana, hermanos, podríamos levantarnos y testificar de las cosas maravillosas que ha hecho el Señor? Yo diría que todos. Amén. Porque nosotros no tenemos un Dios que nunca hace nada. Dios es maravilloso. Muy contento de cuando recibí ayer un WhatsApp de la hermana Seña que estaban trabajando duro porque ya se iban a su nido propio, y Amén. gracias a Dios por ello.
pero supongo que tuvieron que trabajar duro. La hermana Celia me decía, estamos como si nos hubiera pasado un tren. Y le entiendo. Pero para irse a su nuevo nido de vivienda, tuvo que haber ese esfuerzo. Y entonces poco a poco se irán arreglando porque ello implica tiempo y estarán contentos de lo que Dios les ha dado. Amén, hermanos. Cuando empezamos a hacer las cosas de Dios, Dios nos bendice. Pero no podemos quedarnos en silencio. Tenemos que compartir a alguien la palabra del Señor. Si hay algo, hermanos, que nos debe a nosotros alimentar nuestras vidas de alegría, es cuando estamos seguros que en algún momento nosotros compartimos la palabra de Dios. Estaba diciéndole en estos días al Señor, cuando quiera, Señor, yo estoy listo. ¿En serio? Y venía a mi pensamiento, hermanos, las cantidades de veces, las prédicas en otros lugares, lo que el Señor ha hecho en mi vida, y decía, Señor, gracias, porque tú usaste mi vida. Tu gracia me llegó a mi vida para ver docenas de miles de personas a tus pies. Ahora no estoy viendo tanto, Señor. Ya estoy tocando las puertas de los 80 años. Pero puedo hacer un balance, un inventario, desde el momento que el Señor me tomó, cómo tuve yo la alegría de compartir la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere. No podemos irnos al cielo, hermanos, tan olímpicamente sin poder decir, Señor, yo me callé de tu palabra. Señor, yo no hablé a nadie. No, cuando ya estamos en años, hermanos, tenemos que recapitular todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y decir, wow, Señor, qué precioso. En esta oportunidad yo compartí la palabra. Esa persona estaba tan sufrida, estaba tan adolorida, estaba tan quebrantada, pero tú me diste palabra de vida, transmití, ahora es una persona diferente. La alegría más grande que nosotros los hijos de Dios tenemos es cuando sabemos perfectamente que hemos compartido la palabra, hermanos. Sí, Yo sí. les he dicho muchas ocasiones de aquí desde el púlpito, hermanos. En varias ocasiones, caminando por un supermercado, por algún lugar. Pastor, tal vez usted no se acuerda de mí, pero yo en la cárcel acepté al Señor. Ahora estoy asistiendo al pastor en la iglesia donde yo voy. Yo no sabía con quién estaba hablando. Pero me sentía yo con un regocijo tremendo y decía, gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida. Y eso me lleva entonces a pensar lo que el apóstol San Pablo, cuando sentía en su vida que ya se iba, decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ustedes están jóvenes, hermanos, en relación a mi edad, y tienen una vida por delante. Aún a mi hermano Orlando le veo joven, y muy joven. Que en verdad podemos movernos, hermanos. Gracias a Dios por la célula que ustedes están asistiendo, pero pueden preguntarse, ¿dónde más podemos irnos? ¿Qué célula más podemos abrir para que sus casas sean consideradas templos, hermanos? Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo a Timoteo. Mira, todo lo que has escuchado de mí, transmite a otras personas. No te quedes con la palabra. No encarceles a la palabra que has escuchado. Habla, sé evangelista. Porque entonces, hermanos, nosotros vamos a tener esa alegría cuando ya sintamos que los años han venido sobre nosotros. Cuando ya sintamos que Dios está preparándonos para irnos, sentimos una alegría tremenda para poder decir, Padre, sí, en verdad, me has ayudado a compartir la palabra con otros. Sentimos una alegría maravillosa. Y como siempre les menciono, hermanos, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, el resto viene por añadidura. Y paralelamente el Señor nos hace acuerdo de las bendiciones materiales que hemos recibido. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Pablo le dice, Timoteo, quiero que prediques la palabra. Timoteo, quiero que tú compartas con otros lo que has escuchado. No te quedes callado. En estos tiempos, hermanos, tan difíciles que vivimos, tenemos que de alguna manera, hermanos, compartir la palabra. Cuando ustedes vengan, hermanos, observen estas sillas vacías. Y reflexionemos, y reflexionen, Señor, ¿qué más podemos hacer? Sí, vamos a orar, sí, cierto. Pero yo siempre digo, después de la oración y de la acción, ¿cómo podemos hacer, Señor, para compartir la palabra y que pueda venir más gente a tus pies?
A veces cuando tenemos reuniones digo, Señor, quisiera encontrar otro lugar. Pero me detengo, digo, todavía no hemos llenado lo que tenemos. Entonces el apóstol San Pablo está insistiendo en nuestras vidas también. Transmite la palabra, transmite lo que has aprendido. Hay mucha gente, hermanos, que necesita de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les decía, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mirad, alzad vuestra mirada que los campos están blancos. La siega está lista. Nosotros estamos viviendo ese periodo de gracia maravillosa, hermanos. Cuando usted empieza nuevamente a leer la palabra de Dios en este año y tiene que llegar a ese libro de Levíticos y ver tantas leyes, tantas cosas que había impuestas por el Señor, que por cierto nadie lo pudo cumplir, yo regreso al tiempo actual y digo, wow, qué bendición que nos ha dado el Señor vivir en este tiempo de gracia, donde no tenemos que hacer nada en absoluto para recibir la gracia de Dios. Estamos revestidos del Espíritu Santo, algo que el Señor nos daba a cualquiera en el Antiguo Testamento, solamente a personas escogidas. Hoy nos ha dado a todos, porque dice la palabra del Señor que cuando aceptamos al Señor nos sella con su Santo Espíritu. Amén. Y dice el Señor, en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Estamos viviendo entonces en medio de un mundo lleno de calamidad. Estamos también viviendo una época de gracia maravillosa que Dios nos ha dado y que Dios está anunciando las buenas noticias al mundo entero para que vengan a Cristo. Que no nos podamos quedar con nada, hermanos, con nada en nuestros corazones. Siempre hablo yo de la tecnología que tenemos al momento. Hablen a sus familias que están lejos a través del teléfono. Háblenlos, hermanos. Hagan un esfuerzo para mandar un versículo bíblico. Porque toda esa gente necesita. Aquellas personas, hermanos, que no conocen del Señor, viven una vida bastante complicada, bastante difícil. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a tener esa unción y a sentir en nuestro corazón la necesidad de otras personas, quiero decir, hermanos, que entonces usted está haciendo la obra que el Señor le ha mandado. En el versículo 3 dice la palabra del Señor: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hemos dicho muchas veces de este púlpito, hermanos, la vida cristiana es también un cúmulo de penalidades. Y el apóstol San Pablo está diciendo a Timoteo, sufre como un soldado de Cristo las penalidades. Porque en verdad, como dice hace un momento, solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Esos sufrimientos, esas situaciones que tenemos que pasar mientras estamos firmes en el Señor, aceptamos lo que pueda ser, cualquier cosa, hermanos. Cuando estamos enfermos, cuando estamos con problemas bastante severos, seguimos nosotros firmes en la roca de Cristo. Amén. Tú como soldado de Cristo sufres las penalidades, en verdad. Hace una comparación maravillosa, quienes podemos entender un poco lo que significa ser un soldado en un ejército. Un soldado no puede estar desertando cuando está el conflicto al frente, sino va a ir a su vida, por su país, por la causa. Un soldado, humanamente hablando, un soldado, como dice el apóstol San Pablo. Y nosotros somos soldados de Cristo. Todavía tenemos ese honor de dar todo lo que nosotros tenemos por Él. Y que cualquier situación adversa que tengamos en nuestra vida, lo aceptemos con toda responsabilidad y con toda certeza que el Señor no nos ha dejado, no nos dejará. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos promete el Señor. Amén. Cualquier situación, hermanos, que pasemos, nunca declinemos. La tarea del enemigo, una de las tareas del enemigo es eso justamente, cuando nos golpea la puerta de nuestras casas cualquier inconveniencia, cualquier problema, es que bajemos la guardia y empecemos a cuestionar al Señor. Que no hagamos ya lo que queríamos. Pero Señor, si yo he estado muy bien, ¿por qué tiene que llegarme esto? No. Dice el apóstol Pablo, sufre las penalidades, sé varón, sé varona. ¿Y usted entonces a dónde va? Reflexiona un momento y va
a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted empieza a ver los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sus penas, mis penas, sus penalidades, mis penalidades, quedan en cero. Porque nos podemos a pensar lo que Él sufrió para darnos la vida eterna. Y decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué soy tan confundido? Lo que me está ocurriendo a mí versus a lo que le ha ocurrido a Jesucristo. Quedamos nosotros, hermanos, aquí abajo. Cuando vemos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender entonces, hermanos, a sortear las penalidades que el Señor nos da para crecer espiritualmente. El Señor permite ciertas cosas para que nosotros crezcamos en la fe, entendamos lo que el Señor quiere decirnos, que nunca nos quedemos con el corazón vacío, sino que por contrario, preguntémosle al Señor la razón por la cual nos está pasando esto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? ¿Por qué? Entonces, cuando ello existe en nuestras vidas, hermanos, empezamos a vivir una vida de esperanza. En el versículo 4 nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así es que el apóstol San Pablo le está recomendando a Timoteo, este joven líder, no te enredes en cosas que no le agradan al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos está viendo lo que estamos haciendo. A veces podemos perder de vista, hermanos, que el Señor no nos ve. No, por favor. Dios ve cada segundo de nuestras vidas lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Entonces el apóstol San Pablo nos está recomendando, no te enredes en cosas que no conviene. Porque cuando nos enredamos en cosas que no conviene, lo único que nos lleva es al sufrimiento y al dolor. Recuerde usted, hermano, que todas las cosas positivas que haga por el reino de Dios, usted siente alegría, paz, esperanza. Pero cuando inconscientemente, muchas veces inclusive, nos enredamos en cosas que no es las cosas de Dios, estamos enredándonos en la trampa del enemigo. Y poco a poco vamos cayendo. Poco a poco declina nuestra fe. Porque el enemigo es astuto. Empieza poniéndonos aquí, no, eso no es problema. Oh, y baja nuestro corazón y hacemos las cosas indebidas. Por eso el apóstol San Pablo nos anticipa, dice, no te enredes en cosas. Y usted no sabe perfectamente qué pasó ayer en su vida cuando se enredó en cosas que no eran de Dios. ¿Qué nos pasó? Hay consecuencias. Sufrimos, nos duele, porque Dios no deja así nomás la situación. Dios quiere enseñarnos para que entendamos que no debemos estar enredados en nada que no le agrada al Señor. Queremos un ejemplo, sí, por favor, uno solo. La vida de David. Qué varón de Dios, ¿no es cierto? Qué hombre, qué corazón más maravilloso que tenía para el Señor. Se enredó en problemas, claro que se enredó. Y se enredó en el pecado. Sufrió, por supuesto que sufrió lo indecible. Entonces, ¿qué queremos? ¿Nos enredamos en problemas para sufrir las consecuencias o mejor estamos quietos? Sin enredarnos, sin complicarnos la vida. No hay forma de que alguna vez el Señor nos cobre lo que mal que hemos hecho. Y no es que tengamos, escúcheme bien, no es porque tengamos un Dios de venganza, no es porque tengamos un Dios vengativo, sino que quiere hacernos entender que no tenemos que hacer ciertas cosas que le desagrada. Y entonces nos empieza a redarguir nuestras vidas, nos empieza a enseñar. Y cuando viene nuestro Padre a enseñarnos, a disciplinarnos, sí que de veras duele, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Antes de dar ese paso que no puede ser agradable al Señor, pensemos un momentito, hermanos, por favor. Consultemos al Señor siempre. Señor, voy a hacer tal cosa. Quiero tomar esta decisión, Señor. ¿Nos cuesta mucho consultar al Señor? No. Él tiene el teléfono abierto con nosotros 24/7, hermanos. ¿Cómo no podemos consultar al Señor las cosas que vamos a hacer? Ahora, si le consulta al Señor y usted siente paz, vaya adelante, que está el Señor con usted.
Usted quiere consultar de algo que no es correcto ante el Señor y no siente paz, no lo haga, hermanos. Pero el Señor quiere que nosotros estemos consultándole a Él. Que estemos reconociendo su majestuosidad. Que le respetemos, hermanos. Yo creo que nosotros como padres de familia, bueno, yo ya no tengo niños, hijos de mi casa, pero ustedes, los que tienen, no creo que se agraden tanto ustedes cuando un hijo quiere hacer lo que quiera, ¿no? Y qué lindo, qué emocionante que el hijo o la hija le consulte lo que quiere hacer. Usted se siente bendecido. Imagínense, nuestro Padre Celestial que nos dio la vida y que nos da todo, no lo consultamos y vamos por donde nosotros querramos. Entonces llega un día que hay el pao. Y cuando Dios pega, pega duro, hermanos. Entonces le está alertando Pablo una vez más a Timoteo. Cuidado. Defiéndete del enemigo. Porque Pablo le dice una porción bíblica en la carta anterior, le dice, cuídate de ti mismo. ¿Sabe lo que significa eso? Significa de que nosotros mismos somos los causantes de las dificultades y problemas que mantenemos. Cuídate de ti mismo, dice Pablo a Timoteo. Quiere decir, hermanos, que nosotros somos los primeros en ponernos en una vida de zozobra, de intranquilidad por nuestras decisiones. Cuídate de ti mismo. Por eso, hermanos, reflexionamos en esta mañana y pensemos en que cada vez que vamos a hacer algo, decir algo, consultemos al Señor. Nos estamos cuidando de nosotros mismos porque estamos viviendo en esta carne, que no quiere hacer lo que el Espíritu Santo nos está dictando en nuestros corazones. La consulta al Señor, hermanos, es maravillosa, porque entonces ahí estamos dependiendo de Él. Hay dependencia. Amén. Para que las cosas nos salgan como Él quiere. El no consultarlas, somos unas ovejas que no respetamos la majestuosidad del Señor. Y algún momento nos va a ir mal. Pero por pequeña que sea la circunstancia, le consultamos al Señor, entonces hay bendición, amados hermanos. En el siguiente versículo, la palabra dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Por supuesto, todos sabemos quién es un atleta, hermanos. ¿Quién tiene mejor opción de ganar en una competencia cuando es atleta? El que se ha preparado mejor. El que ha dejado todos sus vicios carnales, el que le está obstaculizando para no ser un buen atleta. Ese es el atleta que va a ganar. El que va a controlar su sueño, su alimentación, su constitución física. En otras palabras, el atleta que se cuida de lo malo para competir va a ganar. Y el apóstol San Pablo nos compara entonces con un atleta. Nosotros estamos funcionando como unos atletas en el reino de Dios, haciendo todo lo que es debido, haciendo todo lo que es correcto, para poder ser acreedores a la corona de la vida. Para poder decir que el Señor nos va a recibir como siervos fieles y buenos que hemos hecho lo que el Señor ha querido. Porque nos espera la corona de la vida, hermanos. Yo no puedo realmente interpretar profundamente, y he hecho tantos análisis de la Biblia y cosas para saber mucho mejor cómo es el cielo, pero mi mente no me permite realmente ver la profundidad, la belleza que tiene que ser el cielo. Pero sí puedo entender como usted de que Dios nos ha dado la salvación y que nos dice el Señor que Él tiene preparado una morada para nosotros. Amén. Que el Señor tiene preparado una mansión, que el Señor tiene preparado la vida eterna. Entonces tenemos que seguir luchando como los atletas de nuestra vida espiritual, haciendo lo correcto, haciendo lo debido, garantizándonos, hermanos, que estamos perseverando. Por eso viene a decir el Señor, más que el perseverar ese fin, ese será salvo. Perseverar significa insistir profundamente en las cosas del Señor. Porque cada día que pasa, hermanos, si reflexionamos nosotros y nos damos cuenta de que hemos hecho lo correcto ante Dios, vamos a crecer tranquilamente. Y así acumulamos cada semana, cada año. Mire, estamos ya en marzo.
¿Cómo vuela el tiempo, hermanos? Pero esa acumulación de días donde hemos estado funcionando como buenos atletas de Cristo nos permite acercarnos ¿a dónde? A la meta. ¿Y cuál es la meta? La salvación eterna. ¿Podemos un momentito describir, dibujar unos segundos de este momento usted y yo, lo que significaría la grandeza de mirar a Cristo y que nos dio un abrazo? ¿Podríamos describir lo que significa estar sentados en la mesa con el Señor, en ese banquete que nos tiene preparado? Podemos entender, hermanos, que se acaba todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia, toda enfermedad, todo quebrantamiento, y que vamos a estar eternamente y para siempre con nuestros seres queridos. ¿Vale entonces la pena o no vale la pena seguir funcionando como unos verdaderos atletas de Cristo? Finalmente el apóstol San Pablo dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Todos sabemos quién es un labrador. Otra vez dibujemos una fotografía, hermanos. Siembra el labrador en la tierra, prepara el terreno. Esa semilla es sembrada. Tiene que esperar la lluvia para que florezca ese fruto. Tiene que venir la cosecha. Después de tanta preparación, después tiene que lanzar a la comercialización para obtener su ganancia. O sea, es un proceso extenso que el labrador tiene que pasar para poder recibir el dinero que era invertido. Pero no ha sido de la noche a la mañana, sino es un tiempo. Hay frutos que se espera hasta un año para encontrar lo que uno quiere. El apóstol San Pablo hace justamente esa analogía del labrador. Quiere decir, hermanos, que nosotros, cuando sembramos en nuestros corazones la semilla de Cristo, vamos caminando en las cosas del Señor, esperando la lluvia, que es los manjares que nos da el Espíritu Santo, esperando con paciencia que ese fruto que ha puesto en nosotros pueda germinarse para obtener la corona de la vida. Así que la vida cristiana no es una píldora mágica que de la noche a la mañana estamos todo bien. No, es un proceso de sufrimientos, de dolores, pero también es un proceso de alegrías, de satisfacciones. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido tantas satisfacciones de nuestras vidas, hermanos? Amén. Cuando un hermano me decía hace días atrás: ya tengo el social, ya tengo el permiso de manejo, ya tengo la licencia de manejo, qué alegría que yo sentí, más a una persona que había recibido. Pero es un proceso, no lo recibió de la noche a la mañana. Así mismo nuestra vida cristiana, hermanos, un proceso donde paso por paso tenemos que esperar la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, debemos comprometernos con las cosas del Señor, sabiendo que nos dice el Señor que la obra que Él empezó a nosotros lo va perfeccionando. Amén. Usted está siendo perfeccionado por el Señor. ¿Por qué? Porque lo ama con todo su corazón y le está cuidando como a un bebé. Amén, hermanos. Amén. Oramos, por favor. Padre bendito, gracias, Señor, por lo que nos has dado en esta mañana. Ahora prepara nuestros corazones, Señor, para compartir la Santa Cena, Señor. Sí, Padre mío. Queremos rogarte, Padre, que mires el corazón de cada uno de nosotros y, Señor, nos laves, nos limpies con tu sangre preciosa para que nosotros podamos ser, Padre Santo, hijos tuyos, que podamos compartir tu Santa Cena, Padre. Así es, Padre mío. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Voy a pedir al hermano Luis, por favor, que pase adelante con el hermano Jesús, que me ayude a compartir la Santa Cena, mientras la iglesia se pone de pie y está en comunión con el Señor hasta recibir los elementos de la Santa Cena. Aleluya. Pídale al Señor, pídale al Señor lo que anhela su corazón. El hermano Jesús empiece orando, por favor. Santo Jesús. Oremos. Amantísimo Padre, estamos aquí, Señor, orando por el pan, mi Dios, que sabemos que fue el cuerpo que tú entregaste, Señor, en el Calvario, que fue morido para darnos vida eterna y salvación, Señor, para redimirnos del pecado, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor, que nos cuide, nos bendiga,
y nos llene de paz, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, agradecidos a ti, Señor, cuando vamos a conmemorar este pacto, Señor. Esta que es el pacto que tú hiciste con nosotros, Señor, por medio de tu muerte en la cruz, oh Dios, para el perdón de nuestros pecados, derramaste tu sangre, Señor. Y queremos en este momento, Señor, que podamos compartir de ellos, Señor, para conmemorar, Señor, y para acordarnos, Señor, de que un día vamos a estar a tu lado, Señor, memorando esta verdadera Santa Cena, Señor. Así es, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pase por favor a compartir. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Proceda, por favor. Gracias, Padre bueno, Gracias, Señor. por el sacrificio grande que tú hiciste en la cruz del Calvario. Sí, Dios bendito. Gracias por habernos limpiado con tu sangre preciosa nuestros pecados. Y estamos en victoria porque tú diste la vida por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento.